México es la envidia del mundo. Por esto, su enorme frontera y vecindad con el mercado de mayor capacidad económica del planeta. A eso se debe la gigante inversión extranjera en nuestro país, de más de 207 mil millones de dólares. Solo en lo que va del 2024 esta inversión ya superó todas las marcas anteriores. Por eso Washington está preocupado por la reforma judicial mexicana. La economía de México está creciendo demasiado al lado de las fronteras de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se sume en una crisis, México está en sus mejores años económicos. Por eso hay injerencismo para que no se llegue a un acuerdo con la reforma judicial, tanto por el gobierno estadounidense, Canadá y la ultraderecha mexicana. Pero ¿en qué se perjudica a Estados Unidos y en qué se beneficia a México si se llega a firmar la reforma judicial? Pues eso lo vamos a conocer ahora mismo. Hay injerencismo de Estados Unidos en la reforma judicial para que México no llegue al acuerdo más importante que le quita el derecho a los jueces y un poco de poder para que le den todas las concesiones mineras y empresariales a las empresas de Estados Unidos y Canadá, además del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos y Canadá, sus empresas siempre han tenido libre albedrío para venir a nuestro país, apropiar la mayoría de minas y los pozos petroleros, exportarlo y darle a México un porcentaje muy por debajo de lo que de verdad merecemos. Pero cambiando algunas leyes y algunas reformas judiciales, el gobierno de México tendrá el derecho de decidir cuando una concesión fue mal otorgada y podría quitársela al país que la posea. Por ejemplo, ¿en qué se beneficia México? Pues ahora México tendrá el control de la mayoría de los proyectos mineros como las mineras de oro, pero también ¿recuerdan ustedes que Donald Trump manipulaba a México con subirnos los aranceles e incluso deshacer el Tratado de Libre Comercio que existe entre Canadá, Estados Unidos y México? México tuvo que renegociar porque según el expresidente Donald Trump había un déficit comercial entre ambos países. Pues el temor que hoy siente Estados Unidos es que tras la inauguración del corredor interoceánico del Istmo, donde México se va a transformar en una de las empresas más grandes del mundo, controlando el flujo de mercancía que se mueve en todo el territorio, pues ahora Estados Unidos no solamente necesita el Tratado de Libre Comercio con México, sino que también necesita que se le brinde apoyo con el corredor interoceánico, ya que por el canal de Panamá no pueden cruzar las mercancías. Además, le es mucho más fácil enviar un barco cargado desde los puertos de la Florida y de Nueva York hasta California si se utiliza México como la ruta de acceso. Es decir, que Estados Unidos tiene temor que China convenza a México de firmar un tratado de libre comercio igual que el que poseemos hoy con ellos y Canadá y los dejemos de lado. Además, ¿cómo se afecta la economía de Estados Unidos? La economía estadounidense depende en gran medida de la economía de México. Somos su motor económico y la fábrica de Estados Unidos. Algunos inversionistas piensan que por las multinacionales que se han mudado en el país, pero también tenemos las automotrices. La mayoría de automóviles que se comercializan a diario en los Estados Unidos se ensamblan en México, aunque tengan la matrícula estadounidense. Es decir, que muchos de los productos, por no decir casi todos, los que se consumen en el país son provenientes de México, pero además a esto súmele la mano de obra barata, que no pagan ningún tipo de impuesto por sacar esa mercancía del territorio mexicano. Y a lo que más le teme Estados Unidos es que si México continúa enriqueciéndose, van a perder la inmigración y la mano de obra barata que le brindan los mexicanos a la mayoría de estados donde se hacen construcciones, ya que la mayoría de las construcciones de casas, departamentos, carreteras y puentes se están fabricando con la mano de obra de los mexicanos, que muchas veces van a trabajar por un bajo sueldo, y ahí es donde entra el temor estadounidense, perder la fuerza laboral mexicana. Ahora bien, si ellos tienen tanto temor por la reforma judicial, ¿por qué razón no se le exonera a los mexicanos el uso de pasaportes sin visa para que puedan visitar a Estados Unidos y le brindemos toda la mano de obra que ellos necesitan, pero debe ser remunerada, ya que estamos en igualdad de condiciones y la economía mexicana crece más que la estadounidense? Crecer tanto al lado de Estados Unidos es
peligroso. Tener las minas de litios en Sonora, tan cerca de las fronteras de Estados Unidos, también es peligroso. Tener un tratado de libre comercio donde todos los meses con el estado de Texas nosotros comercializamos 40,000 millones de dólares, también hace peligroso el crecimiento que tiene México. ¿Por qué razón nosotros decimos que la envidia de Estados Unidos hoy es México? Porque ellos pensaron que México iba a seguir siendo un país pobre eternamente, pero ahora que nuestra economía se ha más que triplicado, creciendo el doble de lo que crece Estados Unidos, y lo que le puso la tapa al pomo es el control que va a tener la economía mexicana a nivel comercial. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con la mayoría de países que han agredido a México ahora que no van a poder exportar ni importar ninguno de los productos si México se niega a que sus contenedores crucen por el corredor interoceánico? Y a esto es a lo que Estados Unidos le teme, que México comience a controlar la ruta de la seda y que China, que está involucrado ya con 96,000 millones de dólares, le gane el terreno que antes le pertenecía a ellos. Ahora, ¿debería México firmar la reforma judicial aunque Estados Unidos se opongan? ¿Piensan ustedes que los intereses económicos de México no deberían ser detenidos por los intereses injerencistas de Estados Unidos? Tanto Joe Biden como el senador republicano de la Florida, Marcos Rubio, se han expresado varias veces en contra de la firma de la reforma judicial. El gobierno de López Obrador ha estado presionando para llegar a un acuerdo, y ahora que llegó Claudia, pues vamos a tener la firma porque ella conoce muy bien los negocios. Es una empresaria y sabe que lo mejor viene para México. Pero la pregunta más importante es esta y quiero ver tu respuesta en los comentarios. ¿Hay injerencismo de Estados Unidos para que no se firme la reforma judicial? ¿Piensan ustedes que hay algunos jueces que se le está pagando por debajo de las mesas para que firmen acuerdos que vayan en favor de las empresas estadounidenses, aunque vayan en perjuicio de los intereses económicos de México, con manipulaciones a nuestras minas? Y ahora que México podría comenzar a explotar las minas de litio, que hemos encontrado nuevos yacimientos de petróleo en el Golfo y que México se transformó en la potencia económica que soñaron los mexicanos, ¿creen ustedes que sí se debería llegar a un acuerdo? Además, ¿en qué se beneficia México? En todo, porque la mayoría de países del mundo quieren invertir en México, y si Estados Unidos se descuida y entra en vigor la firma de un tratado de libre comercio con los chinos, Estados Unidos va a tener serios problemas porque México podría transformarse en la capital del continente, sacándole múltiples ventajas a las economías de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se afecta la economía estadounidense con la firma de la reforma judicial si se llega a un acuerdo? El problema que viene para Estados Unidos es que va a dejar de mirar a México como su patio trasero. Seremos una economía más pudiente, y ahora que ellos nos deben dinero y que todas sus fábricas quieren estar en México, primero, porque pueden operar los 12 meses del año por el clima y además la eficiencia de la mano de obra de los mexicanos. Un mexicano logra ser más productivo que 3 estadounidenses. Y si usted ha viajado a los Estados Unidos y ha trabajado en la construcción, puede dar certeza de lo que le estoy diciendo. Es incomparable el desarrollo laboral que puede ejercer un mexicano trabajador en comparación con un estadounidense. Crecer tanto al lado de Estados Unidos también es peligroso. Y ojo con este dato. ¿Creen ustedes que llegó el momento para que México comience a modernizar el ejército? ¿Creen que ahora que Rusia le ha dado la mano a México y le ha brindado todo su apoyo para que puedan comprar todos los aviones de combate y modernicen el ejército, nos deberíamos aprovechar, ya que si el gobierno no hace nada para frenar una invasión estadounidense, cuando ellos se sientan acorralados, sea por la firma de la reforma judicial, sea porque el tratado de libre comercio ya no le conviene, porque el corredor interoceánico del Istmo esté generando tanto dinero que Estados Unidos quiera apropiarlo y ganarse un pedazo del pastel y México se niegue,
pues buscarían algunos pretextos para tratar de invadirnos. Pero mientras el gobierno de Estados Unidos hace sus planes ocultos por debajo de la mesa, México no ha hecho nada para tratar de evitar una posible invasión futura. ¿Recuerdan ustedes la invasión donde México perdió el 55% de su territorio? Estados Unidos llevaba años advirtiendo que iba a hacer una invasión y México nunca prestó atención y pensó que podíamos con el problema hasta que fue demasiado tarde. Entonces te pregunto, ¿crees que llegó el momento de comenzar a modernizar las tropas del ejército y la marina y más que todo, desarrollar algunas bases cerca de donde se encuentran estas minas en el territorio de Sonora para evitar una posible invasión ahora que México se ha convertido en una nación mucho más rica que Estados Unidos y ellos temen que firmemos ese tratado con los chinos? ¿Debería México firmar la reforma judicial aunque Estados Unidos se oponga? México nunca ha sancionado una empresa estadounidense, mientras Estados Unidos siempre está advirtiendo que le va a poner bloqueos a las petroleras de nuestro país, pero ahora se dieron cuenta que no pueden hacerlo porque ponerle sanciones a México es como ponérsela a ellos mismos. Somos la fábrica de Estados Unidos. La mayoría de las cosas que ellos consumen y que compran a diarios en los centros comerciales como Amazon y las industrias automotrices son provenientes de México. Antes eran de China, pero ahora son desde nuestro país. Así que la pregunta más importante para todos es, ¿creen ustedes que la reforma judicial debe ser un hecho aunque afecte los intereses económicos de Estados Unidos? Si esto ayuda a la economía mexicana, los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.